En su notoria y explicable desesperación, el presidente Juan Manuel Santos le puede hacer mucho daño al país. Que está desesperado es obvio, que tiene razones para esa forma especial de desesperanza que es la desesperación. Eso también está perfectamente claro. El presidente Santos está descubriendo, por si no lo sabía, que el país no lo quiere, que el país no está agradecido con su obra, que el país es refractario a los cantos de sirena con los que quieren captarlo desde el santismo, que el país detesta el procedimiento por el cual quiso ganar las elecciones cometiendo un peculado gigantesco y atroz que nadie ha querido investigar, el de los 3 billones de pesos en mermelada que repartió entre sus allegados para ganarse unas curules en el Congreso. Juan Manuel Santos por todo eso está desesperado. Al interior de su campaña soplan vientos de crisis todos los días, que son visibles y que se traducen al exterior y que la gente sabe. Seguramente dirán que nada de eso es mentira, y que nada de eso es verdad y que se trata de una enorme mentira de la oposición, pero todo el mundo sabe que es cierto, porque en medio de la desesperación no hay cordura. Qué difícil es mantener la desesperación en momentos críticos, como cuando Bolívar salía en derrota después de su campaña admirable en Venezuela. Solamente él conservaba la fe entre un mundo no solamente atribulado, sino enceguecido, y tuvo visión para llegar a Cartagena y para producir uno de sus más memorables discursos, el discurso de un granadino, el discurso a los granadinos de un venezolano. Pero Juan Manuel Santos no tiene esa grandeza y está desesperado, se está batiendo en retirada y está obrando mal, muy mal. Porque tiene problemas insolubles. Estamos en vísperas de un paro agrario y entonces manda a sus ministros con la orden de que tienen que pararlo sin importar cuánto cueste. Y es que llega el momento en que las cosas no tienen precio. No es un problema de precio, sino que es un problema tan profundo, creado por las propias condiciones de un pésimo gobierno durante 4 años, que ya no hay plata que alcance, ni promesa que valga, ni expectativa en la que la gente le crea. Los campesinos no le creen a Santos y por eso es muy probable que el 28 tengamos un paro agrario, como si hicieran falta calamidades para este pobre país, pero Santos se lo buscó con una política macroeconómica absurda y dándole la espalda al campo. 4 años perdidos, con un ministro camorrista como Juan Camilo Restrepo que se dedicó a cobrar cuentas personales de naturaleza política y a abandonar lo sustancial de su ministerio, que es crear las condiciones para el desarrollo del campo como se logró con AIS, en el que se incorporaron a la vida productiva del país 1 millón de hectáreas y se produjeron 5 millones de toneladas de alimentos. En lugar de eso, a pelear, a hablar mal de todos los demás, a lanzar infamias, y el campo se paralizó y al campo lo acabaron de arruinar con la revaluación. Santos viene a acordarse ahora de los cafeteros, de los que no se acordaba desde la época lejana en que los cafeteros lo tenían becado en Londres, con un inmenso salario que se le pagaba desde la Federación Nacional de Cafeteros para mantener del lado de la causa de la federación, que no de los cafeteros, al diario El Tiempo. Era la vieja técnica de la Federación de Cafeteros. Y entonces Santos era una cuota que se pagaba para que la federación fuera bien vista en los altos estrados de la prensa nacional, de la gran prensa nacional. Y entonces ahora convoca una misión cafetera que, como no tiene nada que decir, porque la convocó primero y la abandonó después porque no le importa un pepino la suerte real de los cafeteros, entonces ahora dice que la vuelve a convocar y que para junio tendrá ya la gran respuesta de la misión cafetera a las necesidades del campo cafetero. Los dictados de la desesperanza. Sabe que nadie le va a creer, sabe que eso no es serio, que esa no es una actitud respetable, pero incurre en ella.
En su desesperación dice mentiras. Desde una página famosa a la que los volvemos a invitar a ustedes, huacaica.com, se le ha demostrado plenamente que las cifras con las que trata de demostrar que están cayendo los índices de criminalidad son cifras amañadas. Tomando las propias cifras del Ministerio de Defensa se ha comprobado el fraude. ¿Es eso digno de un presidente? ¿No crea eso resistencias y problemas que pueden ser supremamente graves? La señora ministra de Transporte, sorprendentemente porque hemos tenido de ella tan alta idea, se ha dedicado a hablar de las maravillas de las carreteras que se construyeron en este gobierno. Y entonces saca fotografías de las carreteras que construyó Andrés Uriel Gallego y que logró financiar a Andrés Uriel Gallego y que las puso en marcha Andrés Uriel Gallego y que no han avanzado en este gobierno, el más ineficiente en la historia de Colombia en materia de obras públicas. Pero eso le crea al país una sensación de frustración, de rabia, de indignación, que puede ser inmensamente peligroso. Ahora ha resuelto hablar de educación y como no tiene nada que decir en materia de educación y como no hizo absolutamente nada en materia educativa en 4 años, entonces quiere robarse el proyecto de Óscar Iván Zuluaga, como si el país no lo conociera, como si el país no supiera que la tesis de la jornada laboral educativa integral y completa de la mañana a la tarde no fuera una tesis de Óscar Iván Zuluaga. Entonces Santos trata de robársela. La gente ve eso con indignación y con desprecio. Dice, y si quiso hacer eso o quería hacer eso, ¿por qué no lo hizo? 4 años para hacerlo y ahora sale con un plan evidentemente robado de otro candidato y manejado como está manejando todas las cosas a las patadas. Tiene en este momento por resolver y va a ser hasta muy gracioso ver cómo lo resuelve el problema con el ejército, porque quedó en evidencia que en el gobierno en el que participó Juan Manuel Santos antes de participar en el de Uribe, en el de Andrés Pastrana, en un decreto reglamentario se le expropió a los miembros del ejército, desde generales hasta soldados profesionales, la única cosita con la que contaban real, que era una cesantía en condiciones excepcionales para personas que durante 20 o 25 años se juegan la vida todos los días en la mitad de una selva, sin tener feriados, ni festivos, ni horas de trabajo, ni condición laboral alguna que pueda equipararse a las condiciones de trabajo de los demás colombianos. Se le robaron las cesantías con ese decreto. Entonces ahora vamos a ver en su desesperación qué hace el presidente Santos, que está incurriendo entonces en actitudes tan grotescas, en patanerías tan obvias, como esa de irse a jugar en Urabá con los términos, a confundir los términos del uribismo y de los urabeños, y entonces a aparentar de chistoso, de gracioso. Él es un mal gracioso, no hay peor gracioso que el que no tiene gracia. Y entonces a decir que el uribismo y el urabeño es poco más o menos lo mismo. Esas cosas pueden convertirse en fórmulas que conduzcan a una contradicción que el país no se merece, que al país no le gusta y que al país no le conviene. En síntesis, que Santos está desesperado y la razón es obvia. Se cayó en las encuestas. Esa que quieren esconder tantos, que parece que definitivamente es la de Napoleón Franco, la que quieren esconder tanto, demuestra que tiene el 18% y el 82% del país restante está en contra de él, que lo muestran o muestra ese descontento con el desvío de los que votan en blanco, o que lo muestran positivamente con la esperanza que representa Óscar Iván Zuluaga, o que se han dejado llevar por la ilusión de momento que no tiene ningún fondo de Enrique Peñalosa, o que están esperando todavía alguna respuesta conservadora por el lado de Marta Lucía Ramírez o de la oposición. Lo cierto es que un presidente que aspire a la reelección y que tiene el 18% de favorabilidad está en nada, es decir, está en la desesperación. Pero ojalá logre contenerla, manejarla íntimamente, que contrate un buen psicólogo, que le ayude a manejar esa crisis de identidad en que se encuentra, porque después de 4 años todo lo que descubre es que no ha logrado sembrar sino indiferencia y animadversión de parte de los colombianos.
pero que no vuelque toda esa desesperación en actos que como los que hemos descrito, pueden producir efectos muy negativos en estos últimos meses. En últimas, presidente Santos, usted se va, pero reciba esa noticia con algo de ecuanimidad y con un poco de grandeza, la que pueda caber en su espíritu, y no haga más daño. Por favor, presidente Santos, no le haga más daño a Colombia en estos últimos meses de su gobierno. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.